La primera bofetada gorda, digamos, sería el accidente de Leti, mi hermana, ¿no? Y me dice, tienes mielodisplasia. Estás en la semana 13 del embarazo. Y entonces en la semana 33 ya me dijeron, oye, ya, di a luz, y de hecho empecé la quimio a los 2 días. 3 ciclos de quimio y luego el trasplante de médula. Que todo lo malo, pues yo qué sé, se me olvida y me quedo con lo bueno. Es pensar que todo pasa por algo. Febrero, empiezo a respirar mal. Me dijeron que la única solución posible era entrar en lista de espera de trasplante de pulmones. Si me muero será lo que tiene que pasar. Lo único que preparé fue un cuaderno con todos los usuarios y contraseñas de todo que le di a Ramón. Lo importante de mi vida es el password de Apple, ¿no? Ahí sí que estaba en paz. Doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado porque a mí me ha enseñado muchísimo. Hola a todos y bienvenidos a la tercera entrega de Entre Gonzalos, el podcast de Bombadil Communications, donde queremos tener conversaciones de verdad con personas de verdad. Y por eso hoy os traemos una persona muy especial que creemos que tiene una historia que tiene que ser contada. Por eso, sin más dilación, os presentamos a María Isasi, más conocida como Garza. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, vamos a llamarla Garza, porque todo el mundo te llama Garza, no María Lucía. Garceemos. Lo de María Lucía no lo sabía nadie, pero pues lo estamos haciendo público. Garza. Todo el mundo me llama Garza, sí. Oye, pues hoy nos hace mucha ilusión que estés aquí, Garza, para que todo el mundo esté en contexto y sepa quién eres. Garza es una persona muy especial. Es una persona que nos hace mucha ilusión hablar con ella por 3 razones, yo creo, fundamentales. La primera es que eres una de esas personas, Garza, raras porque eres universalmente querida. Todo el mundo tiene buenas palabras que decir, todo el mundo habla bien de ti, absolutamente nadie se le ocurre decir nada, y es por tu forma de ser, por tu alegría que contagias a los demás. Gracias. En segundo lugar, nos hace ilusión hablar contigo por tu historia. Tú tienes una historia, pues, de una vida cómoda y feliz, pero que luego pues han llegado los golpes, como llegan a menudo, ¿no? Y has tenido, pues, momentos duros, desde el accidente de tu hermana Leticia, luego la leucemia que sufriste, el doble trasplante de pulmón, y bueno, y ahora, gracias a Dios, todo en orden, pero has tenido una vida que te han llegado alguna bofetada a izquierda y a derecha, ¿no? Pero en tercer lugar, lo más importante para mí no es la historia, sino la actitud. Yo creo que tú has encarado los golpes de la vida, que han sido duros, con una alegría, un positivismo y una esperanza, cosa que no es tan común de ver. Y entonces, de esto queremos hablar, de tu historia y de tu actitud, ¿no? ¿Te parece bien? Me parece bien, pero es que me vas a hacer llorar con esa presentación. No, llevamos un minuto, ya no se puede llorar. No, pero digo que muchas gracias por la presentación que me has hecho, porque pues escuchándolo desde mi punto de vista, pues la verdad que me llega al alma que me veáis así, y lo agradezco mucho. Esto es un tema que hablamos Gonzalo y yo detenidamente, pues cada invitado que traemos lo hablamos en profundidad. Y es que caímos en ti porque dijimos, es que yo no conozco a nadie, antes o después de todas las tragedias que desgraciadamente has tenido que atravesar, que hable mal de ti. Y eso es muy difícil, porque probablemente de Gonzalo hablen, no sé, mal, de mí hablan, seguro hablan mal, pero de ti nadie. Entonces, inmediatamente caímos en la cuenta y dijimos, bueno, vamos a por ello inmediatamente. Así que si te parece, vamos a empezar un poco desde el principio, ¿no? O sea, preséntate un poco y cuéntanos un poco de dónde viene Garza. Bueno, pues nada, soy Garza, tengo 36 años y bueno, empezando por esas bofetadas que ha dicho Pumi, que a lo mejor me ha dado la vida, pues si miramos hacia atrás, la primera bofetada gorda, digamos, sería el accidente de Leti, mi hermana, ¿no? Esto pasó en el 24 de febrero de 2015. Yo me casé justo en 2014, el 24 de mayo de 2014, con Ramón. Sí. Que los dos le conocéis. El día que el Madrid ganó la Champions, por cierto, estábamos todos viendo pusimos el partido en la boda. Y bueno, nos casamos los dos muy jóvenes con 25 años, o sea, para poner en contexto un poco la edad, ¿no? Teníamos 25 años, nos casamos y pues a los meses, en febrero, ya mi vida de casada, pues ya fuera de casa, de repente, bueno, estoy recogiendo a Ramón de la oficina, que él tenía la oficina en ese momento en
en la Castellana, le estoy recogiendo, que vivíamos en Álvarez de Baena, y veo un accidente, hay muchísimo atasco, le llamo en plan, oye, que llego tarde, que es que hay un accidente, no sé qué pasa, veo aquí 5 coches de SAMUR, que me voy a retrasar. Total, que le recojo y al pasar por el accidente, Ramón iba conduciendo, porque al recogerle yo me pasé al asiento de copiloto, y le digo, espera, vete un poco despacio que quiero asomarme. Cada vez que hay un accidente en zonas donde conozco a gente que vive por ahí, yo tengo tengo mucho miedo a que sea alguien conocido. Entonces digo, voy a asomarme a ver si conozco a la persona que está. Yo recuerdo ver una moto tirada y alguien pues como con todo el SAMUR encima, no sé qué. Total, que no veo nada, veo el accidente pero no reconozco a nadie, ya seguimos a casa y nada. Y esa noche, a las 3 de la mañana, recibo una llamada de mi padre. Yo normalmente duermo va por épocas. A veces duermo con el móvil en silencio y a veces cuando estoy un poco más angustiada lo pongo queriendo en sonido por si pasa algo. Claro. Pues ese día lo tenía en sonido. Entonces me desperté, veo una llamada de mi padre y antes de coger le digo a Ramón, el accidente que hemos visto. Total, que cojo, mi padre, veniros corriendo al hospital 12 de octubre, Leti ha tenido un accidente. Y es que sabía que había sido el accidente que habíamos visto. Solo para aclarar, Leti no era la que iba en moto, sino Leti estaba cruzando la calle. Efectivamente. Y una moto Ella estaba cruzando el paso de peatones debajo del puente de Juan Bravo, una moto se saltó el semáforo que estaba en rojo y bueno, de hecho había mucha gente cruzando la calle y bueno, pues le tocó a Leti, que salió disparada como 14 metros y tuvo un trauma cráneoencefálico, o no sé si se dice así, yo los términos médicos estuvo no sé cuánto tiempo sin oxígeno y bueno, por resumir, porque todavía a día de hoy, después de tantos años, sigue en recuperación, estuvo casi un año en coma, luego estado vegetativo, fue pasando por todos los pasos. Pero vamos, que como está hoy es un milagro, porque estuvo, como tú dices tú, un año en coma. Para mí ese fue el primer milagro que yo he vivido. Estoy segura de que he vivido muchos más antes, de los que no me he dado cuenta, pero el primer milagro del que yo me di cuenta fue en ese momento, ha sido el accidente de mi hermana y lo bien que está ahora, ¿no? Y esa fue la primera bofetada. Yo recuerdo... Solo por ahondar un poco más en eso. ¿Cómo fue esa época de tener a tu hermana mayor referente y a tu familia muy pendiente de una persona que estaba en coma y bueno, pues con mucho riesgo de fallecer, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Sí, de hecho ella ha pasado por varios hospitales, pero estuvo una época muy, muy larga en el 12 de octubre, ¿no? Y ahí yo recuerdo cuando íbamos todos los días a la visita del médico, que aunque ella estuviese en coma, pues te informan, ¿no? Claro. No había nada que informar, pero nosotros íbamos siempre mi padre, mi madre, hermanos, y los médicos todos los días nos decían que nos despidiésemos de ella. Yo recuerdo además una imagen de mi madre con un rosario en la mano, que mi madre, para los que no lo sepan, es de Jerez y muy andaluza, y a pesar de llevar mucho tiempo viviendo en Madrid sigue con su acentazo, y ella le decía al médico, usted me puede decir misa, pero yo sé que mi niña va a salir de esta. Entonces, pues eso... Con mucha fe, yo gracias a mis padres y porque yo decía, yo no puedo unirme porque si veo a mis padres tan enteros, ya lo último es que yo, que sabes que soy hermana y no padres, me hunda, pues no, todos para adelante. Y no nos despedíamos de ella porque sabíamos que iba a salir adelante. Luego mi hermana además... pues eso, mi hermana tiene 3 años más que yo y antes del accidente ella ha tenido una vida muy admirable, donde mi hermana sí que no le ha caído mal nunca, o sea, nadie habla mal de mi hermana, no, o sea, es siempre una vida la sangre, ¿no? dedicada a los demás, o sea, ella ha estado pues en Camboya, como sé que habéis entrevistado a Quique Figaredo, ha estado con Quique en Camboya, ha estado también con otras organizaciones, ha estado en la India, ha estado en África, ella ha estado trabajando siempre para los demás. De hecho, ya no en la parte de tiempo libre, sino en su profesión. Y bueno, entonces de hecho yo te recuerdo un día en el 12 de octubre con gente que íbamos a visitarla y comentando, y yo decía, joder, suena fatal, pero
menos mal que esto le ha pasado a Leti, porque como tanta gente le quiere, tiene a tanta gente rezando por ella, que estoy segura de que si me hubiese pasado a mí, yo no saldría adelante porque no tendría gente rezando por mí. Bueno, pues no tenías que haber dicho eso porque luego la vida pero te claro, dio luego dos tazas la de verdad es sopa. que me arrepiento de haber dicho eso. Es verdad que luego es importante y yo solo pienso un montón de esa gente que está sola, que sufre estas desgracias, porque todo el mundo le puede pasar esto, pero que están solos y a mí eso me da una pena. Por eso yo me alegro mucho que tu hermana esté arropada, porque además yo la he visto alguna vez y se nota el cariño de la gente, cómo la arropan y bueno, o sea, la verdad es que es un ejemplo de vida, digamos, y sobre todo de vuestra familia, de el nivel, ¿no? de acogimiento que han tenido con ella. Es una cosa espectacular, la verdad. Sí, había un momento que había que hacerle hasta agendas. Bueno, a día de hoy todavía tiene una agenda como de visitas, porque a pesar de que hayan pasado tantos años, la gente está deseando ir a verla, la gente disfruta con ella, ves la alegría y esa superación de la que hablabas antes. Es alucinante lo que ha conseguido. O sea, ella está todos los días con su rehabilitación, dándolo todo, y es un verdadero milagro cómo ha salido de esta. Y entonces ya una vez pasó todo esto, digamos que tuviste esa suerte de que tu hermana se recuperó de lo que parecía irrecuperable, ya pasa el tiempo y donde todo parece que se estabiliza, llega la siguiente, ¿no? Pues sí, efectivamente. De hecho, la siguiente llega antes de que Leti, mi hermana, se recupere. O sea, bueno, sigue sin estar del todo recuperada, pero antes de que mejorase tanto. El tema es que después del accidente, el año siguiente, claro, nuestro plan, que yo ya he aprendido que no se puede planificar nada en esta vida, porque todo lo que planificas se va al carajo. Básicamente, nuestro plan, el de Ramón y mío, era irnos a vivir a Estados Unidos, porque, bueno, Ramón aplicó para estudiar un MBA, le cogieron en MIT, y claro, con todo esto, en el momento en el que nos teníamos que ir, Leti estaba todavía... Había salido del coma, pero estaba bastante mal. Sí. Entonces ahí era todo el... Claro, yo estaba agobiada y entonces decíamos, no nos vamos. Y a mí me cogieron mis padres y dijeron, no, tú te vas, aquí cada uno sigue su vida, no vamos a paralizarnos todos, tenéis que seguir cada uno vuestra vida, mi hermano lo suyo, tú lo tuyo, y fenomenal, vuelve cada vez que puedas de visita, pero vamos, que cada uno a seguir su vida. Mis padres... Sí. Os fuisteis en ese momento os vais a Boston a que Ramón estudie, estáis ahí felizmente casados y tú te quedas felizmente embarazada. Yo me quedo felizmente embarazada. Sí, mientras Ramón estaba estudiando su máster, yo estaba estudiando otro máster en Harvard y trabajando en una empresa en marketing, que es lo que me gusta, y me quedo embarazada y además me doy cuenta, curiosamente, cuando estoy sola, porque Ramón estaba en un proyecto de 1 mes y medio en Indonesia. Sí. En un proyecto de MIT, y entonces me di cuenta, volviendo de vacaciones de España a Boston, se me ocurrió yo notaba, decía, yo creo que estoy embarazada. Y me compré el test en el aeropuerto, sola, porque Ramón estaba en Indonesia. Y bueno, y me di cuenta sola en el avión y dije, ¿y ahora qué hago? Que tengo el móvil apagado, no puedo hablar con nadie, hasta que no aterrice, no se lo pude decir a Ramón. Qué alegría y qué ansiedad, ¿no? O sea, me imagino que Efectivamente. Y él en Indonesia, y nada, en cuanto volvió a Boston, fuimos al médico, todo bien, y de repente, en una de esas pruebas en el ginecólogo en Boston, me dice, tienes una anemia un poco rara en esta época del embarazo. Y era la semana 13. Y te quiero hacer más pruebas. Y justo era Semana Santa, ¿vale? Y que nos veníamos, o sea, teníamos ya billetes para venir a España con la familia. Y le dijimos, oye, pues mira, es que pasado mañana volamos a España, ¿me puedes hacer las pruebas a la vuelta? Sí, venga, pero en cuanto vuelvas te las hago. Total, que nos vamos a España y Ramón con la mosca detrás de la oreja, yo como, sí, fenomenal, yo la verdad es que soy bastante... No sé cómo llamarlo, pero sí, no me dio ningún tal. Y Ramón, con la mosca detrás de la oreja, dijo, yo, Garza, si no te importa, prefiero que ya que estamos en España, que te vea un hematólogo en Madrid. Y yo, vale, pues fenomenal, que me vea un hematólogo. Total, pero le dije, bueno, no voy a decir nada a mis padres porque no los voy a preocupar, ya tienen suficiente con todo lo de Leti como para ahora tal. Y además para ellos la noticia del embarazo fue una alegría. Claro. Y total, que me hice unas pruebas, conseguimos a través de un amigo
una cita en un hematólogo muy reconocido, que para mí es como mi segundo padre, el doctor Fernández Rañada, y nada, conseguimos cita enseguida, me hace unas pruebas, una analítica, y nos cita con los resultados. Nos sentamos, yo como si nada, y ahí me suelta la bofetada. Y me dice, tienes mielodisplasia. Y yo me quedé. Eso suena. Claro, entonces yo, me quedo igual, ¿no? Pero... Digo, fenomenal, pues vamos a tratarlo. ¿Qué es? Y me dice, no, mira, mielodisplasia es el paso previo a una leucemia. Pero todavía no tienes leucemia. Y le digo, pues fenomenal, como todavía no tengo leucemia, dame una medicina para no llegar a tener la leucemia. Claro, me dijo, no, es que esto es un poco más complicado. Vas a tener, sí, total, vas a tener leucemia sí o sí. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. Puede ser en unos días, puede ser en unos meses o en años. Estás en la semana 13 del embarazo. Y ahí llega la grandísima decisión. Claro, bueno, yo ahí dije, bueno, pues dime qué opciones de tratamiento hay o tal, pero por supuesto, o sea, yo quiero ser, o sea, no llegamos ni a tener la conversación, o sea, el embarazo seguía adelante, por pero supuesto. Que es un tema, es un punto en el que hay que reflexionar un poco, o sea, que hoy en día esto es un tema que se habla. Sí. Tú no tuviste ni esa duda, ¿no? No, ni esa duda. O sea, la generosidad que te caracteriza. No, pero y gracias a Dios, el doctor Fernández Rañada nunca me puso en esa situación, además. No te dijo, hay un riesgo. No. Bueno, pero bueno, sí que entiendo que sí que hablasteis de, oye, no podemos tratar ahora porque afecta al embarazo. Supongo eso que sí, esa, ¿no? Eso sí. Entonces, el caso es que me dijo, mira, como no te podemos tratar porque estás embarazada, todavía no tienes la leucemia, la mielodisplasia son, o sea, para resumir así muy básico, las células malas se llaman blastos. Para tener leucemia se le llama leucemia cuando tienes a partir de un 19-20% de blastos. Una persona normal sana tiene, no sé si es como un 3%, ¿no? Pues yo ahí tendría como un, 7, 8. Sí. Entonces me dijo, cada semana te voy a hacer unas analíticas para ver cómo van los blastos. Si los blastos estallan, hay que adelantarte el parto y hay que tratarte enseguida. Claro. Entonces me iba haciendo analíticas cada semana y pudimos aguantar todo el embarazo hasta la semana 33. Estábamos siempre en conversaciones. La ginecóloga de La Paz, el hematólogo y Ramón y yo. Entonces, hasta que hablando entre todos, cada uno tiraba un poco más hacia lo suyo. Claro, la ginecóloga, pues el embarazo que todo bien. El hematólogo, pues que la leucemia se pudiese tratar. Y Ramón y yo, pues no sé, yo hacía lo que me decían, ¿no? Claro. Y entonces en la semana 33 ya me dijeron, oye, ya, me provocaron el parto. Y ahí fue... ahí ya porque había que tratarte sí o sí. Había que tratar sí o sí, pues porque los blastos habían ido subiendo. Ahí fue otro milagro, ¿no? El segundo milagro, efectivamente, que es cuando nació nuestra hija Alejandra, que Alejandra además significa protectora del hombre y claramente a mí me estuvo protegiendo durante el embarazo porque en cuanto di a luz, los blastos se dispararon, pero se dispararon al 80%. Fue tu defensa, ¿no? Durante todo el embarazo. Al 80%, o sea... Sí, al 80 y pico por ciento. O sea, fue brutal. Se dispararon. Entonces di a luz y de hecho empecé la quimio a los 2 días. Y entonces, a los 2 días de dar a luz estabas con... Mentira, perdón. Bueno. A los 6 días. Perdón, no. A los 6 días, para que yo no suelo ser muy exacta, pero de eso me acuerdo. Y entonces Alejandra se quedó en La Paz, en el cuarto, tienen cuartos madre e hija, que esta vez tocó ser padre e hija, que es que Ramón me mandaba fotos desde el cuarto, Ramón padre e hija. Eso está de moda ahora que los hombres... Entonces, la verdad es que en La Paz nos trataron fenomenal, enseñaron a Ramón a cambiar los pañales, a dar el biberón y todo fenomenal. Pues seguro que le vino estupendamente. Le vino fenomenal, pero son unos cuartos que los tienen para los bebés prematuros y tal, que no te dejan salir de ahí, o sea, es que tienes que estar ahí todo el día con el bebé. Y nada, le tocó a Ramón. Encantado. Y yo empecé la quimio, eso a los 6 días, y bueno, tuve 3 ciclos de quimio y luego el trasplante de médula, que ahí vino el otro milagro, el siguiente milagro, porque todavía quedan varios. Solo por una pregunta, tú, o sea, tu primera hija, Alejandra, y supongo que con la ilusión de tenerla en brazos y demás, y tú, por desgracia tuviste que renunciar a eso y no estar muy con tu niña los primeros meses, ¿no? Total, eso fue, ahí me ayudaron mucho, la familia.
mi familia de padres, hermanos, y también mi familia de política, o sea, mis suegros y mis cuñados, porque, pues eso, yo no pude vivir con Alejandra o cogerla en brazos porque además para prepararte para el trasplante de médula y cuando tienes ciclos de quimio fuertes, no puedes estar, sí, o sea, no puedes estar en contacto con nada porque tienes las defensas a cero, tienes mucho riesgo de coger cualquier cosa. Hay mucha gente, de hecho, que no llega a lo mejor al trasplante porque en esos ciclos de quimio se coge una pulmonía y se acabó, sí. Se acabó. ¿Y tú qué pensabas en esa época? Pues voy a confesar una cosa, porque, bueno, vosotros sois hombres, no sé si me vais a entender. Vale. Porque vamos a intentarlo. Nos vamos, Gonzalo. Por el tema posparto, claro, yo estaba en el hospital, ¿vale? En lo que llaman como no la jaula, pero la burbuja, ¿vale? Que no puedes tener contacto con gente y tal. Y me ponían a Alejandra por FaceTime, ¿no? Ella en ese momento estaba viviendo en casa de mis suegros, súper bien cuidada, entonces yo estaba muy tranquila, porque se estaban ocupando de ellos. O sea, se estaban ocupando mis suegros de Alejandra. Ramón no se separó de mí porque todas las noches ha dormido conmigo en el hospital, en ningún momento. Entonces yo le decía, pero vete con Alejandra. Y él pues iba, obviamente, porque es su hija y también tal, pero no se separó de mí. Total, que me ponían a Alejandra en FaceTime, en vídeos y tal, y luego pues mis amigas y familia, ay, echarás un montón de menos a Alejandra, ¿no? Y yo decía, sí, como estás cansada, te encuentras mal, tal, como por seguir la corriente, ¿no? Y luego yo por la noche le decía a Ramón, me siento fatal porque es que yo realmente no he llegado a conocer a Alejandra. Entonces sí que la he hecho de menos porque tal, pero... Sí, pero que pero no, o sea, sí, pero no. Sí, exacto. Entonces, pues eso es una cosa que siempre he acabado confesando, porque decía que sí para que me dejaran en paz y porque es como lo que la gente suele oír y lo que la gente espera, pero sí, o sea, tenía esos sentimientos encontrados. Y entonces luego ya llegó el camino hasta el trasplante de médula, que decimos que ahí llega el tercer milagro. El tercer milagro, que, bueno, no sé si la gente sabe, es muy fácil donar médula en España. Solamente tienes que hacerte una analítica de sangre y tienen en el banco de sangre y hay gente que se cree que el trasplante de médula es en un quirófano, que te abren entera. No, es como literal una analítica de sangre. O sea, si tú eres donante, te pinchan en un brazo y en otro brazo y estás tumbado en una silla y no hay ni cirugías ni nada. O sea, es muy fácil y no duele. Oye, que te donó médula tu hermano Luis. Eso es lo que iba a contar ahora. Entonces, el tercer milagro es que mi hermano era 100% compatible. Entonces, no es tan fácil. Sé que hay un porcentaje por ahí que Ramón siempre lo dice y lo sabe, porque él es mi memoria y yo tengo muy mala memoria y a mí todos estos temas la verdad es que se me borran de la cabeza. Gracias a Dios. Efectivamente, me ha tenido que hacer como un recap para rememorar, porque a mí yo creo que eso también es parte de la actitud que tengo, ¿no? Que todo lo malo, pues yo qué sé, se me olvida. Y me quedo con lo bueno. Entonces, hay un porcentaje que no sé cuál es de la posibilidad de que un hermano sea 100% compatible. En mi caso, somos 3. Leti, que no podía serlo porque tiene daño cerebral y un montón de otros temas que no podía ser donante. Mi hermano y yo. Y mi hermano era 100% compatible. Si mi hermano no hubiese podido donar, ya tendríamos que haber ido al banco de donantes y a lo mejor hubiese tenido que esperar un montón más, cosa que en mi caso pues no sabemos cómo habría terminado. Entonces me pasan la médula de mi hermano, entonces yo ahora me veo más parecida a mi hermano Luis, no sé si eso es bueno o malo. Y nada, ya empiezo a la recuperación, ¿no? El trasplante de médula fue, no me acuerdo si fue 16 o 19, porque me bailan los números, de noviembre del año 2000... A ver, Alejandra nació el 8 de agosto del 2017, pues de 2017. En noviembre de 2017. ¿Y qué pasa? Que yo empiezo a recuperarme y en febrero, o sea, a los pocos meses, en febrero de 2018... empiezo como a tener falta de aire. Es ¿no? que, de verdad, es que... Sí. Para hacer recapitulación, o sea, tienes el accidente de Leti, luego el embarazo, leucemia, tu hija con su padre, no contigo, que te estabas curándote, el trasplante de médula, pero
pero la vida tenía otra sorpresa y quizá la peor que llegó a partir de febrero, ¿no? Sí, llegó a partir de febrero. Bueno, a todo esto, claro, nosotros ya, Ramón y yo, ya no estábamos en el hospital, me acaban dando el alta y ya vivimos en nuestra casa. ¿Qué pasa? Que, bueno, Alejandra nunca fue a guardería, no me dejaban que fuese a guardería porque si iba a guardería no podía vivir con nosotros. No, claro, o sea, mi hijo entró en septiembre y iba desde septiembre malo, o sea, no ha habido una sola semana que no tenga algún itis, o sea, es alucinante. Efectivamente. Y nada, entonces pues estábamos con Alejandra y ya pues para mí eso fue un subidón, o sea, yo estaba, eso me ayudó mucho a recuperarme, o sea, yo cuando estaba en el hospital, aunque no, sí echaba, pero no tanto de menos a Alejandra cuando decía que con esos sentimientos encontrados, a mí me ayudó mucho porque decía, joder, es que tengo una hija recién nacida, o sea, es que yo tengo que salir de esta. Pero tú, hablando de salir de esta, tú en ese proceso de la leucemia, ahora hablamos de la siguiente fase, sí. ¿Tuviste miedo en algún momento? ¿Estabas...? Pues curiosamente no, y no te sé decir, o sea, sé decirte un poco por qué, pero hay gente que no lo entiende. Yo no sé por qué, pero yo decía, yo sé que voy a salir de esta. Es que como que lo sabía. Siempre, en todo momento, has sabido que podías salir de... Solamente hay una vez, de verdad, una vez en mi vida que he pensado que iba a morir, que lo cuento más adelante porque es en la siguiente etapa. Pero hasta ahí yo pero decía... en la leucemia no, la leucemia en la leucemia yo decía, es que yo como que lo daba por hecho, no sabía cuándo, pero lo daba por hecho. Yo creo que también me ha ayudado, o sea, por supuesto, la fe y además la fe transmitida por mi madre y por Ramón. O sea, entre ellos dos han hecho que aumentara mi propia fe y como darlo por hecho. Y también el apoyo que he recibido. A lo mejor yo me encontraba fatal, ¿no? Estaba vomitando, de repente me ponía a llorar sin nada, sin ninguna razón específica. Por la noche me ponía a llorar como una loca y Ramón siempre al lado le lloraba y le decía, Ramón, creo que tengo depresión posparto. Y me miraba y me decía, pero ¿cómo coño no vas a tener depresión posparto si tienes leucemia? O sea... Sí, claro que sí. Las lágrimas estaban bastante justificadas. Llora tranquila y he tenido un montón de apoyo de amigas. Todo lo que yo admiraba de Leti, mi hermana, me estaba pasando a mí. Veía un montón de gente rezando por mí. Mensajes de gente que no conocía, de no paro de rezar por ti. Turnos también de amigas que venían a verme porque Ramón nunca me quería dejar sola, que yo a veces le decía que quiero estar sola. Me decía, solamente me voy de aquí si cuando yo me voy viene una amiga a verte. Entonces me obligaba a llamar a gente para que si él se iba, que yo estuviese acompañada. Pues en ese momento a mí me molestaba y me enrabietaba y luego lo agradecía muchísimo. Claro. Tener ahí siempre había alguien, o sea, a familia, a primas, tías. Es que volviendo a lo que decías tú antes, esto en soledad, o sea, alguien valora mucho en estos momentos el apoyo y el milagro que es la familia en sí. Muchísimo. Tener esa red de apoyo, imagínate que te pasas eso sola, ¿no? Horrible. Pero bueno, todo esto, febrero, te empiezas a respirar mal. Febrero, perdón. No. Me voy por las ramas. Febrero, empiezo a respirar mal y entonces, bueno, mis padres vivían muy cerca de nuestra casa, ¿no? Donde yo vivía con Ramón y con Alejandra. Entonces, es que, perdón, pero ahora no me acuerdo si Alejandra en ese momento vivía en casa o si vivía con mis padres para no contagiarme. Pero bueno, el caso es que yo iba todo el rato a casa de mis padres andando y era literal una manzana. Entonces de repente, y mis padres vivían en un dúplex. Entonces yo antes de subir las escaleras como que tenía que sentarme. Decía, esto no es normal. O sea, yo nunca he tenido que sentarme. Tengo 30 y pico años, soy joven, no me tengo que sentar para subir las escaleras. Entonces yo llegaba como así y ya le digo, Ramón, tenemos que ver a un neumólogo porque yo esto no lo entiendo. Ramón ya. ¿A quién más tenemos que ver, por favor? Y el neumólogo que te Total, cuenta. Que fuimos bueno, a todo esto el trasplante fue en el Hospital de la Princesa. El de médula. El de médula, perdón. Sí, el de médula fue en el trasplante de la Princesa, donde me cuidaron fenomenal. Y ahí tengo a otra segunda madre, que es la doctora Ángela Figueras,
que para mí me ha salvado la vida, que también viene un poco más adelante. Y entonces vamos al neumólogo en La Princesa, porque digo, para que tengan todo mi historial junto. Total, que me ven ahí. Y resulta que lo que tenía era AIDS, que es enfermedad de injerto contra huésped, que bueno, suele pasar. Enfermedad de injerto contra huésped. Suele pasar a algunos trasplantados. Entonces, por resumirlo muy básico en idioma no médico, cuando tú tienes un trasplante, ¿vale? Te meten algo de otro cuerpo, como es la médula de mi hermano. Mi cuerpo actúa como un castillo que tiene sus soldados, ¿no? ¿Qué pasa? Que entra la médula de mi hermano. Entonces los soldados se ponen como atentos, en plan, oye, que está entrando aquí algo que no extraño, reconocemos, ¿no? Efectivamente. Y entonces se ponen como alerta. Y entonces lo que llaman AIDS es estos soldados de repente pueden atacar a cualquier órgano de tu cuerpo. Puede ser al hígado, puede ser a cosas tipo la piel, a los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve AIDS pulmonar, que empezaron a atacarme a los pulmones. Tengo otros tipos de AIDS que son mucho más leves, que tengo pues en los ojos, que tengo el ojo súper seco, entonces me tienen que hacer un colirio. Leti, mi hermana, también lo tiene, que te hacen con suero autólogo a partir de tu propia sangre. ¿Eso a día de hoy tienes eso? Sí, sí, que tengo el ojo súper seco. De hecho, cuando lloro no me caen las lágrimas. Entonces, la gente no sabe que estoy llorando, pero hago el gesto de llorar. Luego, el AIDS pulmonar, ¿no? Que era como lo grave en ese momento. ¿Cómo se cura? Me dieron un montón de tratamientos, corticoides, tal, no mejoraba. No mejoraba y mientras yo iba, no es que no mejorase, es que iba empeorando. Yo ya iba con maquinita de oxígeno, oxígeno en casa, o sea, dentro de casa, que es un pasillo, sí. Tenía que ir con oxígeno, o sea, no podía ni ducharme ya. Yo estaba agotada. O sea, estaba agotada. Iba pasando el tiempo. Entonces, como los tratamientos no me funcionaban, me dijeron que la única solución posible era entrar en lista de espera de trasplante de pulmones. Y yo en ese momento decía, ni de broma, o sea, no quiero un trasplante. Yo lo veía como horrible. Pasé de verlo como horrible a estar desesperada por el trasplante. Claro. Desesperada, porque vi que era mi única opción, o sea, era mi única opción. Y yo al principio no me daba cuenta. Cuando el médico me dijo, tu única solución es un trasplante pulmonar, yo odié en ese momento a esa doctora. Dije, esta tía es tonta. ¿Qué sabrá de medicina? O sea, efectivamente. Dije, no puede ser. Y luego acabé desesperada. Es que yo no podía hablar. Iba en silla de ruedas dentro de casa. Claro, falta de oxígeno es que es terrible. Era horrible, horrible. Ramón me daba paseos en silla de ruedas por el barrio, por debajo de casa, como por airearme. Y vamos, que estaba fatal. Ramón luego me confesó que él todas las noches, claro, yo dormía, ¿no? Y él no dormía porque cuando no me escuchaba respirar se pensaba que me había muerto. Claro. Porque ahí estabais. ¿Cómo es el proceso de esperar un trasplante? Supongo que pues sí, me he saltado esa parte. No, que entiendo había un que tema cuando importante. te dicen que, oye, que hay que trasplantarte, tú lo aceptas, pero no te lo dan mañana, ¿no? No, bueno, y no es que yo lo acepte, es que te tienen que aceptar. O sea, hay una serie de requisitos que tú tienes que cumplir para poder entrar en la lista para un trasplante. En ese momento a mí también me pareció horrible, porque decías, hay gente que se está muriendo y que no tal, pero luego lo acabas comprendiendo porque dices, bueno, o sea, un requisito, por ejemplo, es que si tú has tenido cualquier tipo de cáncer, tienen que haber pasado 5 años para que tú puedas entrar en la lista de espera. En mi caso no habían pasado ni 2. Y claro, yo al principio no lo entendía, pero luego digo, claro, lo entiendo, porque no vas a malgastar un órgano en alguien que a lo mejor al año se muere. Y se podría haber salvado a otra persona que no ha llegado porque tú le has robado. O sea, es complicado. Luego también, por supuesto, te hacen como pues un montón de pruebas. Tienes que estar sana dentro de lo que cabe, pero que pues yo no fumaba en ese momento. Bueno, llevaba años con todo lo que me había pasado sin fumar, pero yo con 20 años fumaba, pues. O sea, tienes que no fumar, comer sano. Entró mucho en juego, digamos, o a mi favor, que yo fuese joven, que tuviese una hija muy pequeña.
o sea, ahí yo le debo la vida a pues las personas que están en el comité de la lista de espera de trasplantes y también a la doctora Figuera, que es la que os digo que se ocupó mucho de mí, que me llevó todo el tema del trasplante de médula de la princesa, porque ella fue quien avaló y quien dijo, yo sé, o sea, afirmo que este paciente no va a recaer en la leucemia. O sea, lo firmó. Dijo, de verdad, porque pues si no, ese era el tema, sí. Entonces, gracias a ella y a, bueno, otros requisitos y tal, pero eso fue clave, me aceptaron en la lista de espera. Oh, ¡qué maravilla! O sea, por eso digo que yo le debo la vida a la doctora Figuera. Si ella no hubiese empujado como empujó por mí, bueno, no hubiese entrado en la lista. Y entonces luego, ¿cómo es la espera, no? Porque claro, antes has dicho, bueno, hoy en día la muerte es un hecho, ¿no? Que se esconde mucho. Parece que no existe, ¿no? Un poco en la sociedad que vivimos. Pero claro, cuando te enfrentas a ese tipo de situaciones, inevitablemente las noches son muy largas. Sí. Y puedes pensar un poco en el tema. Entonces, ¿cómo te enfrentaste tú a ello? ¿Preparaste algo o directamente lo bloqueaste de tu mente o cómo pasó aquello? Pues cuando has dicho preparaste algo, lo único que preparé fue un cuaderno con todos los usuarios y contraseñas de todo que le di a Lo Ramón. importante de mi vida es el password de Apple, ¿no? No, porque o sea, yo era la que llevaba como la que, pues como Ramón siempre ha trabajado mucho y tal, pues yo llevaba como los temas de casa que tenía más tiempo y decía, es que si yo me muero... No, claro, ¿quién va a encender el iPad? De verdad, pero esto... Esto era la gran preocupación de Garza. Me entraba esa preocupación y digo, no, Ramón tiene que tener todos los usuarios y contraseñas y por Alejandra. Y digo, no, yo le dejé, dice Ramón que soy una mandona. Todo en un cuaderno súper estructurado. Y aparte de eso, que es como la parte más estructurada, ¿cómo te preparas? Pues había un momento en que yo me encontraba ya tan mal. Yo estaba, no sé por qué, también estaba bastante en paz. Yo me iba a la cama todas las noches y estaba tan cansada que decía, ojalá, o sea, esto suena fatal, ¿eh? Pero muchas veces pensaba, ojalá me vaya a dormir y no me despierte. O sea, no en plan mal. Qué duro, sí. Pero decía, es que estoy muy cansada. O sea, quiero irme a dormir y no despertarme. Claro. No, hombre, no me puedo ni imaginar el dolor y el sufrimiento que tenías que estar pasando. Y entonces la espera, pues yo tuve mucha suerte porque durante esa espera que te digo como de agonía y de cansancio, fue en mi caso muy corta comparada. Sé que hay otros pacientes que han esperado mucho tiempo. Sí, años incluso. Yo tengo un tío que esperó muchos años. Y sí. Y yo tuve una espera de 3 meses. ¿Por qué tan corta? Hay un momento, tampoco me sé los temas técnicos específicos, pero hay un momento en el que tú pasas a estar como en la lista 0, lo llaman, ¿no? Que estás en un momento tan grave que ya es como el siguiente pulmón que entre, me da igual el tamaño, el tipo de sangre. Sí, que te obligan a no irte del hospital persona. a más de tantos kilómetros, tienes que estar siempre pendiente. Eso siempre, tienes que estar siempre en un radio de tantos kilómetros, con el móvil siempre disponible porque te pueden llamar en cualquier momento y cuando te llaman tienes que estar en, no sé si era 3 horas o 2 horas en el hospital. En Madrid solamente hacen trasplantes de pulmón en 2 hospitales, en el de Puerta de Hierro, que es donde lo hice yo, y en el 12 de octubre. Entonces tienes que estar ahí disponible. Además tú llegas y cuando llegas te llaman, pero tú no sabes si vas a llegar a ser trasplantada o no, porque dentro del hospital te hacen unas pruebas, tienen que medir los pulmones que traen de la persona que ha fallecido. Con tu caja torácica. Efectivamente, y el tipo de sangre y el no sé qué. Y muchas veces, de hecho, normalmente la primera vez que te llaman te dicen, lo siento, pero no eres compatible. O sea, es que ya no es que te llamen, sino que ahí tienes que pasar como otra prueba. Y luego yo pasé como a esa lista 0, estuve tan mal porque durante ese proceso tuve muchas otras cosas que me fueron pasando que hicieron que yo estuviese tan mal. Tuve un ictus, que la verdad es que siempre se me olvida, pero estuve ingresada en la unidad de ictus. Ya lo cuento ya súper natural, porque como estoy tan bien, pero tuve un ictus. De hecho, estaba tomando un café debajo de mi casa en una cafetería con una amiga, con Bea de Pablo, y de repente empiezo a notar como que la mitad de mi cuerpo, yo qué sé, como rara. Entonces cojo a Bea y le digo, Bea, ¿tienes el móvil de Ramón? Y me dice, sí, y le digo, vale, si me pasa algo, llámale. Entonces me mira y me dice, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Y digo, vale, es que empiezo a notarme rara. Y le digo, acompáñame a casa.
Entonces me pongo de pie y no podía andar, tenía como la mitad del cuerpo. Total, que me lleva a casa, mientras llama a Ramón, ven corriendo, total, que un ictus, porque resulta que una de las medicaciones que me daban por el trasplante de médula, la ciclosporina, pues tiene un efecto secundario que solamente el 1% de la gente que lo toma, no sé qué, pues ese 1% soy yo. Y en todo este proceso de problemas reiterados y de esperar un órgano, ¿tú te planteaste en algún momento, oye, es que si no me llega un órgano, me tengo que despedir de mi marido y de mi hija? O incluso te preguntaría más, ¿eso es algo constante en tu mente o que piensas de repente al acostarte? No, o sea, a ver, como decía, yo estaba como muy en paz a la vez que estaba encontrándome muy mal. Entonces no llegué a pensar en una despedida. O sea, yo decía, si me muero será lo que tiene que pasar. O sea, al final siempre tenía como... Es que ahí también tenía esa sensación de yo sé que todo va a salir bien. No tenía tan claro que a lo mejor yo iba a sobrevivir ahí, pero sabía que pasase lo que pasase, iba a estar bien. Entonces, bueno, ahí... Es estar en paz. O sea, sí, no es que estaba como... Ahí sí que estaba en paz, mucho más que en la parte de la leucemia. Yo creo que también el haberlo pasado ya tan mal antes y tal, te hace comprender un poco más las cosas y decir... Es que yo no me canso de decir, todo pasa por algo. O sea, todo pasa por algo. Y yo decía, bueno, pues si Dios quiere... que yo pase por esto será por algo. Yo decía, yo creo que estoy ayudando a la gente. Decía, no sé cómo, pero creo que estoy ayudando a la gente, porque cuando la gente venía a verme o me veían tan mal, ¿no? En la silla de ruedas con el oxígeno, que yo intentaba hacer una vida muy normal con el oxígeno. Me apunté a clases de golf con la máquina de oxígeno porque vi que era el único deporte que más o menos podía hacer. No había tocado un palo de golf en mi vida. Pero dije, pues es lo único que puedo hacer de deporte, pues sí, que iba por te ahí agarras a lo que tienes. Y la gente me decía, joder, ¿no tienes miedo al trasplante? Y ya al principio decía que sí, pero luego decía, estoy deseando. Claro. O sea, rezo todos los días para que me llamen. Y... ¿Te llamaron? Pero, perdón porque me enrollo, la única cosa antes de que me llamaran, que es donde de verdad yo pensé, creo que me voy a morir aquí, fue, aparte del ictus, tuve muchos neumotórax, ¿no? Que son como agujeros que se forman en los pulmones. Bueno, también cogí una bacteria y un hongo, o sea, un montón de cosas, pero muchos neumotórax, pero de repente tuve un neumotórax bastante grave. Yo llegué a casa de ver una presentación de un libro con una amiga y llegué a casa y no sé si habéis visto alguna vez un neumotórax que la gente empieza como a tener falta de aire porque el aire entra por el agujero de la pleura, entonces el aire empuja al pulmón, entonces el pulmón se empequeñece y no puedes como respirar. Suena doloroso, es lo que suena, sí. No sé si... Es como mucha agonía, ¿no? Y Ramón no estaba en casa. Entonces, no me acuerdo qué amiga estaba, que empezó a llamar a Ramón y ahí estaba literal sin aire. Estaba sentada encima de la cama y ya no era como tal, sino es que no podía respirar. Llegó Ramón, llamó al SAMUR corriendo y mientras él hablaba con el SAMUR, fue la primera vez que pensé, no aguanto. Yo me imaginaba en mi cabeza, digo, solo el trayecto de que alguien se suba a un SAMUR y conduzca hasta aquí, no llego. Entonces estaba en mi cama y en la mesa de noche siempre tenía un crucifijo de un tío abuelo, bueno, como tú eres parte de la familia, Gonzalo, sabrás quién es tío Pedro. Un jesuita, hermano de Pedro Guerrero, hermano de nuestro abuelo, que murió, que para mí, sí, bueno, siempre me ha hecho muchos milagros y yo siempre le he rezado mucho. Y tengo en mi mesa de noche el crucifijo, un crucifijo que era suyo, que para mí es una reliquia, porque él está en proceso de beatificación y bueno, pues por eso para mí es una reliquia y yo le he rezado siempre mucho. Entonces veo el crucifijo mientras estoy sin aire, cojo el crucifijo, Ramón mientras en la ventana del cuarto, que le recuerdo como ahí en la esquina, mirando por la ventana mientras hablaba con el SAMUR, como en plan queriendo ver el SAMUR, y yo giraba así, me pongo a rezar, no en alto porque no tenía aire, pero en mi cabeza con el crucifijo en la mano, y miraba a Ramón y decía,
En plan, o llegan ya o... Entonces le cogía el crucifijo y le hacía así. Ramón, claro. Ramón es un héroe. Sí, es un héroe. Tú eres un milagro andante, pero Ramón es un yo gran siempre héroe. he dicho que estoy viva gracias a... Aparte de la medicina, gracias a Ramón y a todo lo que hemos rezado. Bueno, el caso es que... llegó el SAMUR y ahí sí, me llevaron al hospital, me intubaron, estuve en la UCI, ahí yo ya perdí la... Yo solo recuerdo que en el hospital de tumbada me dijeron, te vamos a dormir. Y yo con todo el tema de Leti, mi hermana, que había estado tanto tiempo en coma, estaba obsesionada con el tema de estar en coma. Y yo lo primero que pensé fue, me van a inducir un coma. Entonces, pues fenomenal, me inducen. Fenomenal. No sé, yo me intubaron y tal. Y me desperté al día siguiente en la UCI, entubada, no podía hablar, estaba fatal. Y entonces me despierto y estoy con Ramón de la mano, ¿no? Que está ahí en la UCI y lo primero que le hago es como el gesto de tráeme un boli, pues no podía hablar. Y entonces lo primero que le escribo es ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿En qué año estamos? Pues yo estaba obsesionada con que igual habían pasado 5 años. Típico de peli. Te has despertado en el 2085. Alejandra está casada y con hijos. Total, y que pensaba que me dijo, me han pasado 2 días y de otra vez me llama Mandona porque dice que después de eso empecé a escribirle, ¿has hecho no sé qué? ¿Has hecho no sé cuántos? Alejandra ha ido a, yo qué sé. ¿Has aprendido las contraseñas? Las contraseñas. Pero bueno, total, que eso era por contar solo que esa ha sido la primera y única vez que yo ahí de verdad sí que pensé, no salgo de esta. O sea, ha llegado mi momento. Entonces lo viví con agonía, pero por otro lado en paz, porque estaba con el crucifijo de Tío Pedro y pues rezando sin parar. Pero ahí es la primera vez que pasé miedo. Hasta entonces no había pasado miedo. Entonces ya llegó, al día del trasplante de los pulmones. Me llaman y el día que me llaman, pues yo ya estaba ingresada en urgencias por otro neumotórax. Me dieron como 9 neumotórax. Lo bueno de tener tantos problemas es que ya estás en el hospital. Oye, mira. Pues sí, total. Y yo estaba ya en urgencias por otro neumotórax. Además, en ese neumotórax normalmente te mandan a casa, me habían mandado las otras veces a casa con un pleurovac, que es como un tubito que te saca el aire y tal. Esa vez el médico que me atendió en urgencias no me podía mandar a casa porque me dio a entender, le dio a entender a Ramón, porque yo no me enteraba de nada, le dio a entender que esta vez no había solución. Entonces yo estaba ingresada en urgencias ya de por sí. Y de repente Ramón escucha a un médico a lo lejos que dice, oye, a Lucía, porque como os he contado en los hospitales me llaman Lucía porque es lo que pone en mi DNI, a Lucía no le deis de comer o no le deis de cenar. Entonces Ramón me lo cuenta y dice, oye, que he escuchado que no te den de comer. Aquí hay algo raro, pasa algo. Entonces, claro, de repente tienes ahí ahí te agarras siempre como a la esperanza, claro, ¿no? Ahí te agarras ya a lo que sea. Entonces ya nerviosos, tal, pues ese día, no nos tuvieron ni que llamar, de hecho, nos lo dijeron en persona. Vino el médico que sabía que estaba ingresada en urgencias y me pasaron a la parte de trasplante. Y ahí me hicieron esa prueba, ¿no? Trajeron los pulmones. De compatibilidad y todo eso, ¿no? Sí, y yo ahí a mí ya me habían dicho que era muy difícil que la primera fuese compatible. Entonces yo ahí estábamos esperando. Y por primera vez los porcentajes jugaron de tu lado. Sí, sí, total. Ya no era ese 1% que me dio el ictus, pues ahora al revés. Tuve la suerte de que fui compatible. ¿Qué pasa? Que nada, me preparan, te hacen una serie de cosas y ya para entrar en quirófano. Y para mí ahí es que era una alegría. Yo no pensaba en que era una cirugía de, 12 horas, es que no me acuerdo, 9, 10. Vida, muerte, tal, no. O sea, que según Ramón, es que él es el que preguntaba y se enteraba. Yo iba a mi bola. Que te abren, me decía, te van a abrir como si fueses el capó de un coche, te van a sacar tus pulmones y te van a meter pulmones nuevos. Yo decía, que hagan lo que sea, pero que me lo hagan. Bueno, sí. Te abrieron como el capó de un coche, muy gráfico tu querido marido. Sí, normalmente, perdón que te interrumpa. No. Que normalmente te quitan primero uno, te ponen uno nuevo, luego te quitan el otro y te ponen el segundo nuevo. En mi caso, tenía los dos tan mal que yo no podía quedarme con uno. Me tuvieron que enchufar a una máquina. Claro, porque no daba. De lo mal que estaba. Porque tus pulmones estaban para el arrastre, ¿no? O sea, sí, y un tema muy importante que es otro milagro es que... Vida y milagros de María Isasi. No, este la verdad es que no os he contado el previo, pero que ahora lo vais a entender. El trasplante empezó el trasplante fue el 31 de agosto
del año 2000, hace 5 años, del 2019. El 31 de agosto es el día de San Ramón Nonnato. Como sabéis, en mi familia hay muchos Ramones, no por Ramón mi marido, Ramón mi abuelo, Ramón mi suegro, Ramón mi primo, Ramón mi sobrino, hay muchos Ramones. Pero es que no os he contado que durante el embarazo de Alejandra, desde el primer momento que nos dijeron que yo estaba enferma, en la semana 13 del embarazo, rezamos muchísimo a San Ramón Nonnato, que es el santo de las embarazadas y parturientas. Y te trasplantaron el día. Mis pulmones me llegaron el 31 de agosto, el día de San Ramón Nonnato. Pues eso es vida de milagro de María Isasi. Oye, y después de, por desgracia, todos estos golpes de la vida que has ido superando, tu hermana Leti está 100 veces mejor de lo que estaba, la leucemia la superaste, tu hija Alejandra tiene ahora 7, 8 años y es un ángel, y tú ahora ya tienes pulmones nuevos. De cara a futuro, ¿cómo encaras tú el resto de aquí para adelante? ¿Tienes miedo de que te vuelva a pasar algo porque parece ser que sí o...? Pues yo sé que hay un montón de estadísticas de trasplantados, de años de supervivencia, de no sé qué. No me sé ni una. O sea, no me sé ni una. Sé que Ramón... Yo tengo una tía que se llama Margarita Fuenrubia que lleva 30 años, pues, con trasplantada de pulmones y ahí está. 30 años. Tan porque lo que quieres decir es que las estadísticas en teoría no juegan a tu favor, ¿no? O sea sí. que... Pero sí. tú... No juegan a mi favor, pero yo como veo la vida, pues no la veo con estadísticas. La veo en el día a día. A mí todo lo que me ha pasado, también a lo mejor suena un poco mal, pero... De hecho, creo que igual Ramón me mata si escucha esto, pero yo doy... No es que dé gracias, pero sí. O sea, doy gracias a lo que... doy las gracias por lo que me ha pasado, lo estoy contando ahora que estoy bien, ¿no? Si no, no estaría dando gracias, pero doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado porque a mí me ha enseñado muchísimo. Y creo que me ha formado, me ha hecho ser como soy, mi personalidad, cómo veo la vida... Ahora es gracias a todo lo que he vivido. Yo creo que si yo no hubiese vivido todas estas cosas, pues a lo mejor yo sería una idiota. No lo creo porque no lo eres. Sería imbécil. No lo creemos, pero después de todo esto que cogiste fuerza, después de la experiencia que has cogido, claro, ya hablamos de cosas mucho más positivas, que es tu proyecto, ¿no? Sí, cuéntanos mi proyecto, un poco en qué estás ahora. Porque, bueno, yo toda la vida, antes de todo esto, he trabajado siempre en marketing en consumo. Trabajé 5 años en marketing en Johnson & Johnson. Es lo que me gusta. En la época de Boston, mientras estudiaba el máster de Harvard, trabajé también en marketing en una empresa que se llama Cybex, de carritos de bebés. Y yo, yo soy una persona muy activa y soy mucho más de trabajar que de estudiar. En cuanto yo empecé a encontrarme bien y a recuperarme, dije, yo tengo que hacer algo, pero claro, no me veía capaz de volver a Johnson & Johnson, un horario de una multinacional y tal. Y justo coincidió con, bueno, otras casualidades de la vida, con un momento en el que una amiga, María Rosón, estaba también buscando un proyecto y pudimos cuadrar el lanzamiento de Baltei Studio, que es una marca de accesorios de piel que diseñamos y producimos aquí en España. Entonces, al hacerlo con una amiga... Baltei. Yo tengo un cinturón de Baltei. Baltei Studio. Yo llevo hoy uno puesto. y bueno, tuve la suerte de poder empezar eso desde casa, encontrándome mal, pero entonces... ¿Que me encontraba mal? Pues a lo mejor ese día pues no hacía mucho, pero en cuanto ya empecé a recuperarme y a tener una vida más normal, pues le hemos dado caña y ya llevamos 4 años. Pues nos alegramos. ¿Y cómo está yendo, Baltei? ¿Qué tal la experiencia de emprender y lanzar un producto y demás? Pues estoy encantada. En mi vida había querido emprender, la verdad. Nunca lo había tenido en mente, pero pues esto, al final las cosas cambian. Ya os he dicho que no se puede planificar nada en esta vida y estamos muy contentas. Llevamos 4 años y a lo tonto ya, oye, facturando unos niveles que no me había planteado en mi vida, porque empezamos esto como algo muy pequeñito y por probar. Entonces, en 4 meses lo lanzamos, además en pleno COVID, en septiembre del 2020. De septiembre a diciembre, sin hacer nada, vendimos 300 cinturones. Entonces dije, oye, pues María, que sin hacer nada hemos vendido 300 cinturones, pues vamos a hacer algo y vamos a vender mucho más. Pero que no, por cierto, para que no solo vendéis cinturones, vendéis bolsos. Ahora hemos ampliado ya el portfolio a bolsos, calzado. O sea, ya vendemos. Invitamos a la gente a que se meta en la página web y compre algo. Sí, ya vendemos además en todo el mundo. O sea, vendemos casi más fuera de España que en España.
Yo quería hacerte, para ir acabando, Garza, 2 preguntas. Una que nos hemos ocurrido Gonzalo y yo, que vamos a hacer a todos nuestros invitados, pero una previa. Tu experiencia personal de haber sufrido en la vida y haber tenido experiencias duras desde las de tu hermana a las tuyas propias que te llevaron incluso a plantearte la muerte. ¿Qué recomendarías? ¿Cómo crees tú a gente que puede estar sufriendo que hay que encarar estas cosas? ¿Tú qué dirías que hay que hacer? Pues, a ver, sé que es muy difícil, es muy fácil decirlo y muy difícil aplicarlo, ¿no? Yo, habiéndolo vivido, y a lo mejor si alguien me lo decía en ese momento pensaba, vete a tomar, en plan ahora mismo, ¿no? Pero es pensar que todo pasa por algo, o sea, de verdad, todo pasa por algo. Y además, sin darte cuenta, a lo mejor estás enseñando un montón de cosas y ayudando a un montón de gente. Yo estoy segura de que, sin saberlo, he ayudado a un montón de gente. Yo he visto cómo Leti, mi hermana, ha ayudado a muchísima gente. Gente que tenía cero fe en nada, que no conocían a Leti y que de repente escribían mails a la familia diciendo: no os conozco de nada, me ha llegado vuestra historia a través de no sé quién y ahora tengo muchísima fe, voy a misa, vivo de otra forma, veo las cosas de otra forma. Entonces, pensar que esas personas que piensen que están ayudando a muchísima gente sin darse cuenta. Pues nada. Lo de pensar en los demás cuando tú estás sufriendo es algo que creo que te hace bastante especial, que pensar que estás ayudando a otros cuando la mayoría de nosotros pensaríamos en nuestro propio dolor, o sea, que te hace... No, pero yo creo que eso también es porque a lo mejor vosotros no habéis tenido esa enfermedad, ¿no? Pero creo que es muy importante... He tenido otras, pero... Sí. pero no. Total, pero... No sé cómo lo has vivido tú, pero yo siempre digo que creo que lo pasan peor los familiares sí, que el Ramón, propio enfermo. Aquí obviamente ha salido mucho el nombre de Ramón, pero que es la creo que lo viven mucho, claro. Lo pasan mucho peor los familiares que el propio enfermo. Le planteas tú a Garza la pregunta que queremos hacer a todos nuestros invitados de ahora en adelante para cerrar. Sí. A ver. Bueno, yo para terminar también quiero decir que yo lo que te deseo es que ya no te pase nada. O sea, virgencita, que me quede como estoy, porque creo que te mereces un periodo muy largo de mucha paz y de mucha felicidad. Eso para Claro mí. que sí, por supuesto. Te lo agradezco. Y Ramón también. Y Ramón también, y toda tu familia, y tus suegros, que los conozco perfectamente también, y tus padres y todo el mundo. O sea, yo eso es lo que te deseo de corazón. Y luego, bueno, la pregunta es la típica que nos hemos inventado aquí, mi tocayo y yo, que nos hace mucha gracia, porque también dice mucho de una persona, ¿no? Que es bueno, si tú tuvieras que invitar a alguien a cenar a tu casa que esté vivo, a 4 personas, dijimos, ¿no? 4 personas de todo el mundo, o sea... De todo el mundo. ¿A quién invitarías? Y que esté vivo, porque claro, si dices estás muerto, pues ya. Jesús, Julio César y no sé, y quien sea, y Gandhi. Pero bueno, ¿a quién invitarías a tu casa a cenar? ¿Y por qué? ¿A quién invitaría y por 4 qué? personas. Y no te tienen que caer precisamente bien. O sea, puede ser alguien que te caiga fatal. Ya. Gonzalo el otro día eligió a Putin, a Bin Laden, y digo, macho, de verdad. Pues, a ver, la primera persona que se me ocurre, igual es porque como ahora me encuentro bien y estoy en el mundo empresarial y tal, y el mundo de la moda, la primera persona que se me ocurre igual es muy mainstream y os va a aburrir. No. Pero Adelante. os digo que la primera persona que me encantaría cenar con ella es Amancio Ortega, porque... Hombre, y a mí. Vale, es que sé que mucha gente pensaría lo mismo, pero es alguien, al menos yo nunca he leído una entrevista suya. Hombre, sería... Nunca, o sea, que es que... Es curioso porque Amán tiene un perfil bajísimo toda la vida. Eso es lo que me encanta, que es una persona súper discreta, Sí. a pesar de todo lo que ha conseguido y todo lo que hace. Amancio Ortega. Ramón, tú, Amancio Ortega, ¿qué más? Luego, hay una persona que me divierte mucho, que es José Luis López, el turronero. ¿Sabéis quién es? El turronero. ¿No sabéis quién es? No tengo. Bueno, Gonzalo, estamos quedando fatal. Yo no sé quién es el el turronero es que está muy relacionado con el mundo. Es que no me creo Pero a que ver, no sepáis es una quién es el cosa, te hemos turronero. planteado que puedes invitar a cualquier persona de toda la humanidad y me estás diciendo que vas a invitar al turronero. No, sí, es que googlearle. Vale, Sí, vale. no. El fácil, turronero, claro. googlearle. Es una persona que le llaman el turronero porque él vendía turrones de feria en feria,
con sus padres y ahora es de los mayores empresarios de España. No, me estoy riendo prematuramente del turronero. Que se dedica al mundo de la inmobiliaria. Es de las personas más generosas. Así muy rápido para que entendáis, un día estoy paseando por Jerez con Alejandra y veo una feria de noria, de atracciones en medio de Jerez. Y digo, pues venga, vamos. Y era, bueno, que el turronero había regalado a la ciudad de Jerez todo eso para todos los niños de los colegios de Jerez. Es de las personas más... googlearle. No, lo vamos a hacer. Y está muy relacionado con el mundo de la piel porque es de Ubrique. Entonces me encantaría comentar con él millones de cosas de Ubrique y de cómo ha llegado hasta ahí siendo turronero. Claro. No, pues vale, me arrepiento de mi comentario. Amancio Ortega, el turronero. Y es que estoy pensando que se me están ocurriendo solo temas nacionales. Igual es que estoy muy loca. No, hombre, quien tú quieras, oye, ¿no? A quien te dé la gana. A quien me dé la gana. Pues también, por ejemplo, por el tema del emprendimiento, Cristina Oria es una persona que admiro muchísimo sin conocerla. Me encantaría que me contase cómo ha llegado hasta donde ha llegado, además con su marido. O sea, les admiro muchísimo. Son unos currantes, la verdad que lo están haciendo muy bien. Sí. ¿Y la cuarta y última? Y la cuarta y última... Puedes decir Ramón, ¿eh? No, Ramón se supone que Ramón está en casa. Está metido en casa. Bueno, y la cuarta y última... A ver, también, antes estaba hablando con Pumi sobre el tema de la Sociedad de la Nieve, la película. Sí. Aquí tenemos el libro que te voy a regalar, Garza, te vamos a regalar sobre la historia escrita. Ya, es que, pues, hombre, sería un honor y ya, ya no tanto la parte empresarial que he dicho de esos nombres como Amancio Ortega, sino la parte de superación que me contase en persona, porque... Bueno, tu historia tampoco tiene mucho que envidiar, ¿eh? Bueno, podéis intercambiar tips. Hombre, es una historia de supervivencia como la tuya, o sea, y además con mala suerte, porque a mí lo que me parece fascinante de esta historia es cuando ya les pasa todo y encima luego le llega la avalancha, les llega la avalancha a los pobres y mueren otros cuantos. Es una Creo cosa que tendría increíble. mucho que contar. Entonces, para resumir, ¿quién sería tu cena ideal? Los 4 nombres. Amancio Ortega, José Luis López el Turronero, Cristina Oria y Nando Parrando. Maravilloso, pues a mí me gustaría estar en esa cena. Sí. No, tú no estás invitado. Yo no estoy invitado, claramente. Oye, no, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, Garza, y por abrirte. Ha sido muy especial y te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a vosotros porque para mí ha sido la primera vez que he contado mi historia así a modo oficial. A modo corazón abierto. Bueno, pues gracias. Un beso muy grande, Garza. Gracias. Hasta luego.